Buenas tardes para todos. Bueno, damos comienzo a otra reunión del Instituto de Educación e Inteligencia Emocional y nos vamos a referir puntualmente al tema sentencias y emociones. Un poco también poniéndonos en la piel de nuestros amigos, los jueces, cuando le toca emitir fallos en una cuestión. Y para eso nada mejor que ellos que nos van a ilustrar en este tema. Va a comenzar el doctor Marcelo Quaglia, a cargo del Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la 14ª nominación de la ciudad de Rosario, por lo cual me parece que ya huelgan las palabras y lo dejamos al doctor para que comience con su disertación. Posteriormente lo hará el doctor Nahuel Vega, juez de trabajo de la segunda nominación, y cerrando esta reunión, la doctora Diana, que está en el Tribunal Colegiado de Familia de la tercera nominación de Rosario. Doctor, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a los presentes y a los que están virtualmente también. A los que están en forma remota, cualquier comentario, aporte, si quieren por ahí usar el chat o lo que sea, es bienvenido. Yo lo voy a tratar de ir siguiendo. Primero, un agradecimiento a la invitación. La verdad que es un gusto poder sumarme al instituto, a una actividad del instituto, y sobre todo porque es un tema por ahí que nos saca de nuestra zona de confort. Eso yo creo que está muy bueno, porque nos sirve como para reconsiderar y para ver nuestra actividad desde otra óptica y desde otro lugar, que lo tenemos que tener en cuenta, y yo creo que hay muchos jueces, por suerte, que lo tienen en cuenta, pero a lo mejor no somos tan conscientes de que lo tenemos en cuenta hasta que no nos sentamos y empezamos a ver y estudiar el tema, leer un poco, con lo cual agradecido doblemente, por un lado por la invitación y por otro lado por el tema que han elegido, porque me parece que es un tema muy, muy interesante y muy enriquecedor para todos. Yo me tomé el atrevimiento de armar un Power, que después como le decía la doctora, después se los dejo cualquier cosa, igual va a estar en la filmación, digamos, que se haga del encuentro, y por ahí las cosas que me parece que son relevantes, más allá de contárselas, se las voy a ir leyendo. Y al final le puse una bibliografía, que son 2 o 3, unos artículos de doctrina y unos libros que hay sobre el tema de sentencias y emociones que me parecen interesantes. Y para tener en cuenta para aquellos que quieran aumentar o ahondar en este tema. Justamente el primer chat, el primer Power, refiere a un libro que está en la biblioteca virtual de la Corte Interamericana, que se llama Emociones y Virtudes en la Argumentación Jurídica, que es un libro bastante gordito que lo pueden descargar. Ustedes lo buscan después por Google y lo sacan tranquilamente de ahí, y lo descargan en PDF. Es de acceso gratuito, así que no hay problema. Por ahí hay varias cosas interesantes para rever y para considerar. Hola, doctor Vega, ¿cómo anda? Recién arrancamos, así que no se haga problema. Y dentro de esa obra, que es bastante grande, me pareció muy interesante una reflexión que hace Narváez Hernández, José Ramón Narváez Hernández, que es uno de los autores que trabaja por una obra colectiva, que dice: un ser humano está compuesto por racionalidad, voluntad y emociones. Cualquier proceso que se jacte de integral necesariamente tendrá que hacer cuentas de todas las dimensiones humanas, o pena de ser parcial e incompleto. Que un poco es esto que les decía al principio, de que aún cuando no lo querramos hacer a nivel consciente, las emociones inciden en lo que son las decisiones de cualquier operador jurídico, no solo de los jueces. O sea, hoy por ahí nos vamos a focalizar un poco en lo que son las sentencias, pero yo, cuando tengo que mandar una carta de documento en base a lo que me contó el cliente o la problemática que me trae, y si justo a lo mejor, no sé, tiene un nene enfermo y mi hijo tiene más o menos la misma edad, y uno no puede evitar a veces empatizar, o a veces todo lo contrario, a veces dice, no, esto no tiene nada que ver conmigo, pero bueno, el tema es hacerse cargo de esas emociones y asumirlas y reconocerlas y resolver como teniéndola en cuenta, ¿no? Como es el juez exégeta, que era la boca de la ley, que lo que dice la ley, que traspasarlo, etcétera, etcétera. Yo creo que por suerte todo ese concepto hoy está bastante superado, y más allá de que obviamente la sentencia tiene que ser decisiones racionales, dentro de esa racionalidad que tiene la sentencia, la emoción también está,
y hay que aceptarla y hay que incorporarla y hay que tenerla en cuenta, porque si yo la tapo, la oculto o la trato de dejar de lado, por algún lado va a salir. Y probablemente si sale por ese lado, termine saliendo en forma incorrecta o en una decisión que se puede tirar de arbitraria o que no está fundada debidamente, etc. Entonces, como primer punto, el reconocer la emoción como un proceso cuasi fisiológico que tenemos sí o sí, porque yo ante la acción reacciono de determinada manera y me tengo que hacer cargo de esa reacción. O sea, aunque tratara de evitarlo, aunque tratara de no tener emociones, las emociones las voy a tener, ya sea rechazo, empatía, alegría, felicidad, etc. Y justamente por eso hablamos de esta frase de Narváez Hernández, donde dice que el ser humano, acá tengo a alguien que quiere entrar perdón. Listo, entonces me olvido yo de eso. Justamente el tema de que somos un combo, eso no somos únicamente raciocinio, no somos máquinas, justamente. Y bueno, hay todo un tema que por ahí no es el tema a tratar hoy, pero todo el tema de la incorporación de la inteligencia artificial en las decisiones judiciales y todo eso, que es algo muy bueno y sirve para determinados aspectos, pero para otros aspectos, otras cuestiones, necesitamos justamente a la persona que le sume esa cuota de emoción que necesita muchas veces la decisión. Entonces, como primer punto, eso. Después me pareció interesante traer a colación para el encuentro de hoy, si me deja, a ver, esperen, ahí está, si me deja pasar el power, es que muchas veces esas emociones, cuando no están bien administradas o no se reconocen o no se asimilan, terminan generando lo que se llaman los sesgos cognitivos. Ustedes vieron que hay como determinados alineamientos, determinados perfiles que tenemos todos los seres humanos, y muchas veces cuando tomamos decisiones generalmente tratamos de simplificar el proceso de toma de la decisión por una cuestión de economía humana, digamos, de evitar el uso de energías innecesarias. Esto se vincula mucho con hay una obra muy interesante, dos obras en realidad, el mismo autor que se llama Kahneman, que seguramente muchos de ustedes lo oyeron nombrar. Kahneman es psicólogo y matemático, y es el primer psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía. O sea, fue la primera vez que un no economista ganó un premio Nobel. Y él tiene una obra que se llama Pensar rápido, pensar despacio, donde justamente analiza todo el tema de cómo es la toma de decisiones de la gente, de las personas, sobre todo en ambientes con estrés o en ambientes donde hay que tomar las tomas de decisiones rápido. Que muchas veces nos pasa, tanto a los abogados como a los jueces, me llega la cautelar urgente, me llega un amparo, me llega una cuestión de salud, me llega algo que hay que decidirlo ya, y ahí hay como dos sistemas de razonamiento, que Kahneman le dice sistema 1, sistema 2, donde hay uno que está muy influenciado por los sesgos y hay otro sistema que es más de raciocinio, más de pensar, que a veces se puede recurrir a ese sistema, pero a veces en la urgencia yo tomo una primera decisión y voy para ese lado. Entonces, muchas veces en esa toma de decisiones en forma eficiente, con sistemas 1 y sistemas 2, yo tengo que tener cuidado en no caer en lo que se llaman los errores cognitivos a través de los sesgos cognitivos. Hay una obra de Kahneman con otro autor que es Tversky, que justamente habla de las reglas cognitivas inconscientes, que hay muchas cuestiones que nosotros tenemos a nivel inconsciente que nos sirven, que son el fundamento de la toma de muchas decisiones, y a veces tenemos que tener cuidado con esos elementos para tener que ponderarlos efectivamente. Por ejemplo, un sesgo cognitivo que es importante en esta cuestión es el tema de la representatividad. Y básicamente ahí tenemos dos cuestiones a tener. Una es la experiencia propia, o sea, lo que nos pasa a nosotros, que es el tema de la empatía o no empatía. No sé, por ejemplo, nosotros ahora estamos con los temas ahí en los juzgados civiles, han entrado, no tanto, pero han entrado varios temas de phishing, el tema de las estafas electrónicas y todo eso. Y yo por ahí, yo tampoco soy tan joven, pero por ahí no me tengo que poner en el lugar de mejor una persona, de un adulto mayor, de una persona de 70, 80 años, de cómo funciona el sistema, y hay cosas que a lo mejor digo, no puede ser que esta persona no se dé cuenta que no tiene que hacer tal cosa, o que no tiene que hacer tal otra, pero en realidad yo no tengo que representarlo como lo haría yo, sino como lo haría ese sujeto. O sea, la toma de decisión tiene que ser en relación a una persona en concreto. Eso se ve mucho, por ejemplo, en el ámbito que un tema que a mí me gusta mucho, una materia que me gusta mucho, que es el de las relaciones de consumo, donde yo tengo que ver
no tengo el promedio, no tengo el buen hombre de negocio, el buen padre de familia, el consumidor diligente, sino que tengo que ver, porque a lo mejor el mensaje o la oferta o la cuestión electrónica que se vincula con un niño, con un adolescente o con una persona de 70 o 80 años. Y la situación va a ser distinta y yo la tengo que ver en el caso concreto y no la tengo que ver como la vería yo, sino que tengo que empatizar y me tengo que poner en el lugar de esa persona para ver cómo tomaría esa persona esa decisión y a partir de ahí ver efectivamente cómo resolver la cuestión. Yo acá les traía justamente una resolución de la Cámara Segunda de Apelación de La Plata, donde hablábamos del tema del contenido de la publicidad. Ustedes ven que hay muchas publicidades donde hay por ahí exageraciones o cuestiones que parecen que no son creíbles. ¿Se acuerdan de una época los famosos Yo Llame Ya, que yo me compraba una zapatilla espectacular y adelgazaba simplemente por tener la puerta, adelgazaba 10 kilos por minuto, básicamente, y uno por ahí eso lo ve y lo dice, esto es increíble, pero hay que ver también, a lo mejor hay un determinado grupo, un determinado mercado, un determinado sector, a lo mejor hay un grupo de personas que están excedidas de peso y están desesperadas y a ella les sirve, les cierra o les resulta creíble esa promesa que para mí no es tan real. Entonces, un poco lo que hablaba esta resolución, esta sentencia, era de que hay que ver las características de la audiencia a la que se dirige la publicidad, más allá del criterio que tenga uno propio. Ver qué particularidades, qué limitaciones tiene, a qué cuestiones son susceptibles, la psicología del consumo de esas personas, el nivel psicológico, la capacidad intelectiva, un montón de factores a tener en cuenta que justamente apuntan un poco a esto de que podría ser la representatividad del sujeto. O sea, yo cuando tengo el sesgo cognitivo no me tengo que poner como yo, como lo resolvería yo, o poniéndome yo en ese lugar, sino poniéndome en el lugar de esa persona determinada y ver cómo resolver la cuestión. Y también se ve mucho esto a lo mejor en los testigos, o sea, esos testigos que están nerviosos, esos testigos que expresan malas cosas, no las ven, y yo tengo que ver ahí también, porque en principio la pauta o el criterio es, si está nervioso porque está mintiendo. Y a lo mejor no es así. A mí me ha pasado con el tema de la oralidad, la verdad que la incorporación de la oralidad entre los procesos civiles yo creo que lo ha enriquecido mucho por el tema de la inmediatez, la inmediación justamente con la persona, y yo he visto testigos que a veces se ponen nerviosos porque el abogado les pregunta de una forma por ahí muy vehemente, o a lo mejor les dicen una cosa porque se confunden, porque se equivocan de otro momento, y yo al principio le dije que si mentían, se podía configurar el delito de falso testimonio, que tiene penas privativas de libertad, y eso ya lo predispone. Bueno, entonces yo tengo que ver también la declaración esa, o la parte que declaro, que manifiesta de dónde lo hace, de qué lugar. Eso tiene que ver con este sesgo cognitivo de la representatividad. Una cosa es cómo lo vería yo, que estoy todos los días en el tribunal, o ustedes, y otra cosa es cómo lo vería a lo mejor una persona que en su vida pisó el tribunal y hoy viene a declarar y se está delante de un juez con un montón de abogados en una causa que es sensible y a lo mejor lo traicionan los nervios, o a lo mejor realmente está mintiendo. Entonces hay que ver todas esas cuestiones. Esa es una primera cuestión a considerar. Otra cuestión se vincula con el tema del anclaje, que eso se relaciona mucho con la temática esta de Kahneman y las neurociencias y todos los análisis que él hace, que el anclaje parte de determinados valores como predispuestos. Que ahí yo los anclajes en nuestro trabajo lo tenemos en la demanda. En la demanda me piden a lo mejor una cifra X, como que ya a partir de ahí se sienta o se plantea un nivel de negociación. A lo mejor también de mediación eso lo han visto, por ahí si hay cifras se habla de una manera, si no hay cifras se habla de otra, y el primero que siente una cifra, eso se ve en negociación siempre, el primero que plantea una cifra ya plantea o un techo o un piso, según sea el deudor o el acreedor. Y muchas veces esa cifra hay que correrla en un lado y decir, no, espera, hablemos de otra cosa, busquémoslo. Nosotros tenemos anclaje en ese ámbito, pero hay anclaje, por ejemplo, en materia de subastas, en las sentencias, los antecedentes o las situaciones anteriores que se han resuelto en forma similar. Yo ya tengo algunas pautas, algunos valores a considerar, que muchas veces lo tengo que dejar de lado, por ejemplo el tema del daño moral, o el llamado daño no patrimonial. A lo mejor yo tengo un caso igual de una persona que le dieron tanto de daño no patrimonial. ¿Y por qué yo le voy a tener que dar lo mismo? ¿O por qué le voy a tener que dar similar? Tengo que ver realmente qué es lo que pasó en este caso, qué situaciones vivió esta persona,
qué padecimientos tuvo. Obviamente que todo eso me lo tienen que traer y acreditar en el expediente. Hay cosas que van a surgir in re ipsa y yo las voy a poder tener como prueba, y hay otras cosas que no. Fíjense, el tema del anclaje es muy interesante y me corro un poco de lo que estamos charlando, pero Kahneman, justamente en uno de estos libros que yo les decía, el otro libro se llama Ruido, que no les dije. El ruido es el ruido que tenemos en la toma de decisiones. Hay muchos factores que perturban o molestan la toma de decisiones desde lo racional. Muchas veces que justamente algunos para bien y otros para mal. Por ejemplo, las emociones yo creo que son algo positivo en la toma de decisiones, que tienen que venir y sumarse e incorporarse. Hay otras cuestiones que no, por ejemplo los sesgos. Él cuenta en el otro libro, Pensar rápido, pensar despacio, por ejemplo, que se hizo una investigación con el tema este del efecto anclaje en un supermercado, en Walmart, uno de los más conocidos ahí en Estados Unidos, donde decían, había un producto X y se decía cantidad por persona 6, supónganse. Entonces, teóricamente nadie puede llevarse más de 6 unidades por persona. Eso ya Centavo definía un número a partir del cual los consumidores se llevaban en promedio entre 4 y 6 unidades de eso. Y si no le ponían eso del tope, la gente se llevaba entre 2 y 3. Entonces fíjense como al revés, o sea, uno se cree que esa limitación hace que yo lleve menos, pero en realidad me levanta la vara, me sube la vara y hace que la gente, no, esto, si te dejan llevar solamente 6, me voy a asegurar, voy a tratar de llevarme lo más posible, y sacaban. Y pasa también con el tema de las negociaciones, y pasa también con la sentencia, y pasa también con la subasta. Ese es el efecto anclaje. Después otra cuestión también es el tema de la disponibilidad, lo que sería en el caso nuestro, en nuestro trabajo, los casos similares, los precedentes jurisprudenciales, que están buenísimos, y muchas veces son de gran ayuda, por lo menos en mi tarea. Yo muchas veces trato de ver por dónde ha ido la jurisprudencia, qué ha dicho, qué no ha dicho, pero tampoco tienen que ceñirnos y circunscribirnos. O sea, esto que hablamos al principio de la zona de confort. Es muy fácil por ahí resolver la cuestión como ya se viene resolviendo. Pero yo tengo que ver también en el caso concreto si no hay algún elemento particular, si no, a lo mejor la situación fáctica es la misma, pero en el expediente, pero no en la realidad social que tenemos. A lo mejor hay determinados elementos que tengo que considerar. Entonces está bueno tener en cuenta los precedentes jurisprudenciales, es importante conocerlo, es importante saber qué se ha dicho en otras situaciones, pero hay que evitar el riesgo de quedar atado o vinculado a esos precedentes y no tratar de abrirnos un poco más y buscar, en el caso concreto, una solución más específica y más justa para los justiciables. Y otra cuestión también vinculada con el tema de los sesgos cognitivos es el sesgo retrospectivo. O sea, yo hoy, viendo, porque ¿qué pasa? Nosotros como jueces resolvemos, igual que ustedes cuando les llega el problema, resolvemos con el diario de mañana. Nosotros ya sabemos todo lo que pasó. Entonces decís, mirá cómo tomó esta decisión cuando en realidad, no sé, cómo dobló a la derecha cuando en realidad tendría que haber doblado a la izquierda, o cómo no miró y justo venía la moto y la chocó, o cómo no tuvo en cuenta tal cosa. Pero es muy fácil resolver, sobre todo porque psicológicamente tendemos a decir, bueno, hoy ya sé que lo correcto hubiera sido tal cosa, o hoy ya sé que la solución pasaba por tal ámbito, o cómo no mandó la carta de documento 2 días antes, o cómo no pidió esto, pero el tema es que lo estamos, justamente, es fácil, entre comillas, nuestra tarea en el sentido de que lo estamos resolviendo con el diario de mañana, con la solución ya, vemos ya todo lo que pasó. Entonces y eso tiene que ver con el tema de la que hablamos al principio, con la representatividad, de empatizar por ahí con el sujeto y ver en el contexto en el cual estaba dada la circunstancia. Hace poco, por ejemplo, yo veía una resolución que sacó la Secretaría de Comercio e Industria, y de nuevo me voy a consumidor, porque si bien ustedes me sacan de mi zona de confort, yo trato de volver a mi zona de confort como todo cobarde. Había una resolución donde le pusieron una multa de 5 millones de pesos a Jumbo, porque Jumbo, a la gente que había entrado a la página web y había hecho compra, había subido productos al carrito y no había terminado la operación, les mandaba una publicidad como personalizada donde les decía, tengan cuidado, nos vamos a quedar sin stock, terminen de comprar lo que tienen, lo pueden venir a buscar al local y retirarlo. Y todo eso en marzo del 2020, abril del 2020, pleno contexto de pandemia. Entonces yo hoy veo esa publicidad y está bien, es una estrategia por ahí agresiva, etcétera, etcétera. Pero ¿qué decía la resolución esta? Es una publicidad que está dentro de un montón de cosas que planteaba,
que está incentivando al consumidor a realizar una conducta que puede ser nociva para él y para los demás, porque es, por un lado las autoridades decían, quédate en tu casa, y por otro lado Zumba decía, venía a buscar, yo te lo llevo a tu casa si querés, pero si vos querés estar seguro, venía a buscarlo al local que está a disposición. Entonces acordémonos de ese contexto donde inexplicablemente, no sé por qué toda la gente salió a comprar papel higiénico, ustedes se acuerdan, había todo el mundo desesperado buscando ese producto, no sabemos por qué, pero bueno, entonces hay que, de nuevo, digo, yo el sesgo retrospectivo lo que tengo que tratar de hacer es no ubicarme en septiembre de 2022 cuando a lo mejor tengo que resolver el tema, sino me tengo que poner en el momento de los hechos, en el momento que pasaron las cosas, y a partir de ahí determinar cuál es la solución más razonable, más justa, más lógica, y juzgar la conducta de las partes en esa situación y en ese lugar. Y con las emociones, o sea, pues yo me tengo que hacer cargo de mis emociones, pero también tengo que tratar de buscar o determinar o entender cuáles son las emociones de las partes también en ese momento, en ese lugar, y por qué hicieron lo que hicieron y cómo lo hicieron. Y después otro sesgo también que tiene que ponderarse, esperen que acá tengo en el chat algo, a ver. Gracias, la doctora Urrutia, que dice que es interesante. Pensé que era una pregunta igual. Gracias, Liliana. Es una amiga, le comprende la generalidad de la ley, por eso dice lo que dice. Bueno, y el último sesgo también es el sesgo de grupo, que apunta a que el juez teóricamente o en principio le va a creer más a los funcionarios, una vista al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio de la Acusación, al defensor de menores o a un perito, que a las partes o a los sujetos que pueden tener cierta subjetividad. Pero eso no quiere decir que yo no lo tenga que escuchar. O sea, en principio como que hay una presunción de credibilidad hacia esos sujetos, pero no siempre va a ser así. O sea, los peritos también se pueden equivocar. Los peritos también pueden a lo mejor omitir alguna cosa. Ahí hay que ver también las observaciones, las impugnaciones o los dictámenes que realiza el defensor o el Ministerio Público, quien sea. Entonces ahí también hay que tener en cuenta esas situaciones y esas realidades, y tratar de romper por ahí eso que a lo mejor inconscientemente tenemos en la toma de decisiones donde se ven esas particularidades. Y para no robarle más tiempo al doctor Vega, hay que apreté lo del chat y ahora no me... Ahí está. ¿Cómo hacemos para solucionar todos estos problemas? ¿Cómo manejamos las decisiones, las emociones y las decisiones jurisdiccionales? ¿Cómo hacemos para compaginarlas? Justamente lo que tenemos que tratar de hacer es conciliar la emoción y la actividad. Y la actividad, yo acá le puse actividad judicial porque nos invitaron a nosotros, pero en realidad es la actividad de cualquier profesional y obviamente de cualquier operador del derecho. Siempre en el momento de decidir la emoción va a estar. O sea, siempre va a haber algún factor emocional que vamos a tener en ese momento. Yo no soy una máquina. Entonces, muchas veces, ¿cómo hacemos para remediar o lograr encauzar esa emoción debidamente? Y ustedes fíjense qué interesante, dentro de estos trabajos que yo les decía que les citaba, que después se lo van a poder ver ahí en el Power, hay autores que dicen, el derecho reconoce esto. Fíjense, por ejemplo, el tema de la posibilidad de recusar sin causa, en realidad un poco apunta a eso, al tema de que yo por ahí creo que este juez a lo mejor emocionalmente este tema lo va a resolver para un lado, porque es pro tal o pro cual, o porque a lo mejor, no sé, da clase de tal materia en la facultad, no sé, supóngase que yo soy abogado del PAMI y me inicia un juicio un afiliado y el juez es profesor de Derecho a la Ancianidad. Claro, entonces yo ya a lo mejor me pongo en las anteojeras y digo, acá es probable que, claro, ya no, que ni me escuche. A lo mejor no es así, ojo, porque eso yo por ejemplo, de nuevo, arriba somos temáticos, a mí yo tengo fama de pro consumidor, de me gusta el derecho consumidor, pero hay sentencias que la demanda que la he rechazado porque no correspondía. Hay casos en los cuales o pretendían aplicar la ley y no iba, o a lo mejor reclamaban algo que no correspondía, y bueno, se rechaza y listo. Yo en eso uno trata de ser objetivo, pero bueno, está bien, ustedes tienen la herramienta y tienen la posibilidad de recusar, y el juez también tiene la posibilidad de excusarse. Y ahí
un reconocimiento, y tácitamente o indirectamente el derecho está reconociendo que las emociones pueden llegar a influenciar, y que a veces pueden llegar a influenciar en forma que no se considere la adecuada. Entonces nos da la posibilidad de apartar a ese juzgador del caso, o de que el juzgador se aparte. El caso de los parentescos. Yo tengo un pariente, a lo mejor yo se lo resolvería fantásticamente bien al tema, si corresponde le daría lugar, no le daría, pero me tengo que apartar. Si es un familiar, un pariente, lo que sea, me tengo que apartar, o un ex socio, o un cliente, o lo que sea. Después otra cuestión es que acá es muy pernicioso el famoso cortar y pegar, el tema de la fundamentación vinculada al caso concreto. Esto que yo les decía, de todo esto, el tema de los sesgos y todo eso, ver el caso y tomarme la molestia de fundamentar, más allá que puedo tomar algún argumento o algo así, pero ver las cuestiones específicas del caso y esa sentencia debidamente fundada, justamente porque una cosa es fundada, donde yo corto, pego, y a lo mejor la sentencia tiene 50 hojas, pero son de esas 50 hojas hay 49 que son textos de otros autores que los cito. Y otra cosa es vincular por ahí los hechos, las situaciones o las cuestiones específicas con el caso concreto. Entonces, una forma también de evitar caer en esos sesgos y poder resolver adecuadamente es justamente la debida fundamentación. Otra es esto que hablamos de la inmediación, tanto en el tema de la oralidad, no solo de la oralidad, también a veces es importante verificar la información. O sea, ir a lo mejor a hacer una constatación en el lugar del hecho. A mí me cuentan, no sé, que hay un determinado lugar, que o sea, hay que poner un guardarray porque los autos se caen al vacío y puede haber accidentes, etcétera, etcétera, y voy y veo que en realidad hay un desnivel así de 30 centímetros que baja un poquito. Entonces, una cosa es verlo por el expediente o ver la foto o lo que sea, que obviamente acá, si queremos hacer la cosa bien, lo tenemos que hacer con una prueba, citando las partes, que vayan, todo que lo vean, pero está bueno que el juez también lo vea. Hay muchas veces que por ahí levantarse del sillón y salir del juzgado y ver un poco qué es lo que pasa en la realidad y qué es lo que me están contando y qué es lo que me están contando, a ver si están así o no están así. Y obviamente en todo esto lo más importante es justamente ser conscientes de las disposiciones emocionales que tenemos. A lo mejor, no sé, yo en este momento estoy preocupado porque tengo un hijo enfermo, y digo, bueno, dejo esto que estoy haciendo, donde a lo mejor estoy tratando un tema similar, esperando que lo dejo para un par de días para que mi hijo se recupere y después lo tomo más objetivamente, o me hago cargo de esa situación concreta y digo, bueno, lo de mi hijo es una cosa, esto es otra, o es lo mismo, o no es lo mismo. O sea, no hay que negar las emociones, sino justamente reconocerlas, asumirlas, y esto es un poco el tema muy conocido de la famosa inteligencia emocional. O sea, la inteligencia no está sola, sino que es necesario que se vincule o se vea con las emociones, y a partir de ahí tratar de ver la situación y resolver el caso concreto. Y ya para terminar, vuelvo al principio. De nuevo cito a Narváez Hernández, el autor de la obra esta que les hacía referencia al principio. Él dice: urge recuperar la dimensión emotiva del derecho. Ese derecho que se ha convertido en un mero planteamiento racional, pero el operador jurídico y el destinatario son personas que el interpretario necesariamente involucran sus emociones. Básicamente es eso, con lo cual yo de nuevo les agradezco, ahí les voy a poner para que lo tengan la bibliografía. Les agradezco la invitación, ha sido un gusto poder compartir esto con ustedes, verlo un poco, conversar un ratito. Obviamente quedo abierto a cualquier comentario, sugerencia, crítica. Yo les puse tres trabajos, no son de Argentina lamentablemente, 2 son españoles y 1 es mexicano. El libro ese que les hacía referencia al principio, que está en la página de la Corte Interamericana, es una obra colectiva mexicana. Y después hay dos trabajos españoles que también son muy interesantes. Uno se llama La influencia de los sesgos cognitivos en las decisiones jurisdiccionales, el factor humano, y el otro, Emociones y decisiones judiciales, una mirada de la filosofía del derecho, que es mucho más filosófico, pero que cuesta un poco leerlo, pero es muy interesante. Sí. México, a través de la UNAM, yo tuve oportunidad de conversar con algunos profesores de la UNAM y lo toman muy en serio a esto, partiendo de un congreso de violencia en general, que acá no querían hablar de violencia, allá hablaban de violencia porque dicen, la estamos padeciendo, claro, la estamos sufriendo. Bueno, y es increíble
la importancia que le dan y cómo lo tienen. Es un apéndice en cualquier situación jurídica, desde el punto de vista que lo vea, desde el abogado autor, el abogado defensor, el Ministerio Público, los magistrados. Es un apéndice de consulta imprescindible. Sí. Acá en Argentina no. Acá todavía estamos... Cuesta hablar del tema, cuesta... Ese ya es pero bueno, están buenos estos lugares de encuentro y está bueno traer estos temas a estos ámbitos, porque nosotros somos muy, por eso nos consideramos técnicos, nos consideramos que somos, porque hay que aplicar el derecho, que hay que ver, y muchas veces hay otras cosas también a tener en cuenta. Ahí yo justamente, ustedes no lo pueden ver, pero en el Power, la frase esta que le decía, de recuperar la dimensión emotiva del derecho, yo lo acompañé con una foto de un juzgado de familia, que tiene los expedientes ahí acomodados, después lo pueden ver, y dice abajo, historias de familia. Pues eso también es otra cosa, el tema del papel muchas veces nos hace olvidar que atrás de ese papel hay personas. Y cada expediente es una historia. Nosotros le decimos cuando vamos a las mesas de entrada de los juzgados. Sí. Tenemos una persona atrás. Claro. Y nosotros tenemos la responsabilidad de resolver sobre la suerte de esa persona. Por suerte, yo entre todo estoy en un ámbito que hay mucho económico. Porque yo no sé si un juez penal que tiene que decidir si deja dentro o no deja dentro a alguien la libertad de una persona, o los jueces de familia que dicen, bueno, a ver, te autorizo a irte con tu papá de viaje, capaz que ese chico después no aparece más. Y hay decisiones que hay que tener el coraje y la valentía de poder tomarla. Y los laborales también, yo no sé si mi marido se me fue laboral. Por ahí el tema del salario, naturaleza alimentaria. Y los abogados que hacemos laboral, lo que vivimos a diario en el estudio, que le preguntan, ¿y ahora cómo? ¿Mañana qué como, doctor? Sí. Y muchas veces lo hice, lo hago, y si lo tengo que seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo. He metido la mano en el bolsillo y he contribuido de alguna forma, porque yo sé que ese tipo mañana no tiene para darle de comer a los chicos. Mi familia es igual. Yo hago Sí. mucha familia y es la otra noche decían que yo estoy atento en el chat. Lo que hablábamos nosotros. Claro, sí, porque no tenemos equipo. Claro, no está el micrófono. En familia se ve mucho y a veces uno se siente, vamos a decir, constreñido, y pienso en el juez, más con el hecho de violencia. Que obligatoriamente la violencia tiene una primacía, pero todo es violencia, porque muchas veces vienen, por ejemplo, en el estudio dice, sí, porque yo quiero hacer una denuncia de violencia, porque mi marido me gritó porque le puse la sacanina. Digo, señora, pero porque le gritó, y a lo mejor estaba exasperado, a lo mejor tenía un problema, a lo mejor le fue mal en el trabajo, pero la violencia radica en una cuestión continua, a veces intermitente, psicológica. Sí, a veces ni se dan cuenta, a veces uno ni se da cuenta que está sufriendo la violencia. O de la violencia física, porque la violencia física es otro tipo de cosa, que a veces continúa porque el hombre es ebrio, porque tiene un problema psicológico. El hecho es que la violencia verdaderamente para mí tiene que tener un fundamento bastante certero, no porque me gritó o porque me dijo, eso para mí es una situación del momento que después puede venir a lo mejor, mira, disculpa, me vine mal del trabajo, discutí con el jefe, no, pero el juez se ve constreñido y a veces dice, verdaderamente es violencia, no es violencia. Y si no le doy la violencia, ¿qué? La consecuencia, o sea... Bueno, ahí y otra cosa, yo mientras te comentaba, doctora, yo lo pensaba, es también a veces que yo creo que es función nuestra, más allá que el abogado también a veces la hace muy bien, el ver realmente qué hay detrás del reclamo. Claro. Porque a veces el reclamo viene por un lado, pero la cuestión pasa por otro lado, y a lo mejor la solución no se da con la solución jurídica. A mí me ha pasado de reclamo, daño y perjuicio, maltrato, lo que sea, y dice, ¿y usted qué quiere? Yo quiero que me pida disculpas. Sí. Y a lo mejor con el pedido de disculpas y alguna indemnización, a lo mejor simbólica, lo que sea, se soluciona el tema. Sí. O a lo mejor hay gente, hay, no sé, un reclamo contra una empresa de gran renombre, qué sé yo, y el dueño de la empresa dice, no, mi empresa nunca tuvo reclamo, no tiene nada de... Bueno, a ver, firmemos un pacto de confidencialidad y el tema se soluciona. O sea, por eso ver realmente
que más allá de lo que se ve en el expediente, lo que se plantea, que justamente por eso hablamos de que hay personas atrás. La persona es un ser complejo, no es únicamente que quiere 100 pesos, o quiere 200 pesos, o quiere que le reconozcan tal cosa o tal otra. Entonces a veces, y en eso la inmediación, de esto que hablamos de la oralidad y el poder ver a la gente, hablar con la gente, qué sé yo, por ejemplo, y también simplifica mucho la cosa, y es increíble, pero por ejemplo hace poco me pasó en una audiencia que se reclamaba 2 prestaciones a una entidad, y una prestación, la abogada de la entidad dice, no, esto es muy simple, si usted lo sube, lo pide por internet, al sitio, que yo acompaño la documentación y mañana lo tiene. Lo que pasa es que, lo que es increíble, pero a veces pasa, es que tenga que llegar a una instancia judicial para que le den esa respuesta. Pero bueno, a veces pasa, por lo menos se la podemos dar, ¿no? A lo mejor tarde, después de un montón de meses, pero entonces hay que muchas veces el tema es tratar de escuchar a la gente, dejarle y entender lo que dicen, porque a veces lo que están diciendo no están diciendo, no está enojada porque le gritó por los bailarines, sino que está enojada porque, no sé, porque a lo mejor no quiere ver al nieto, no tiene tal problema, entonces hay que ver cuál es el trasfondo que hay atrás. O se arrastran los problemas del trabajo. También. Las emociones son muy importantes. ¿No? Yo siempre digo que no hay que reprimirlas, sí hay que tener un cierto control. Controlarla, claro. Tal cual. De acuerdo. Bueno, yo le cedo Sí, perdón. Bueno, agregar una pequeña acotación en un momento dado, el doctor dijo, no sé por qué salió toda la gente a comprar papel higiénico, Sí. de cocina, una cosa así. Bueno, habitualmente a eso se le llama histeria colectiva. Hay una obra de teatro que ha hecho famoso esto que sucede a veces en la sociedad, que se llama Las Brujas de Salem, que es un caso de histeria colectiva, y que sobre las personas que están en el lugar de la decisión, como usted, que es juez y tiene que tomar decisiones permanentemente, producen un efecto de pushing, porque esto se agranda, es como un globo, y aparece de manera inesperada, es decir, es disruptivo. Entonces, es así, digamos, un puñetazo las emociones de un juez o de personas allegadas, a veces de abogados, y constituyen, por supuesto, un quiebre de las emociones. Hay que volver a recomponerse y a poner todo en homeostasis para poder elegir lo mejor posible para la gente. Y ahí se hace difícil, no es tan fácil, porque es la medida del ser humano que tiene cada uno habitándolo. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. No, por favor. Perdón, pero no tienen frío. No. No, doctora. La emoción que tiene. Iba a ser una broma, pero no sé si era. No, pues por eso, yo no, cada uno sabrá. Lo frío. Bueno, yo ya lo presenté, distinguido, cuando Bueno. arrancamos. Así que, para que Bueno. vamos a... Perdón, yo te dejé para que te saco de ahí para que te vea la gente bien. Ah, bueno. Que dejé el compartir pantalla. Dale, porque yo no traje Lo Power, sacamos. traje alguna documental. Ahí está. Bueno, en primer lugar, disculpa sobre todo al doctor Quaglia, que yo llegué unos minutitos más tarde que comenzó la disertación, pero también trabajo de papá. Y el tráfico hasta ahora se complica. Así que del juzgado al colegio, el colegio de La Salle, y de ahí venir para acá, se complica un poco. En segundo lugar, bueno, el agradecimiento y la alegría que me causa estar en esta que yo considero que es mi casa, porque yo siempre, o mejor dicho, nunca voy a dejar de ser un abogado. En este caso, un abogado que no está haciendo abogado de litigio, sino que está ejerciendo la magistratura. Pero fundamentalmente voy a seguir siendo un abogado. Cuando se habla de inteligencia emocional, y bueno, y obviamente estar en esta casa es muy cara para mí. Yo, cuando se habla de inteligencia emocional, se habla de la empatía y demás, y sin llegar al nivel de conocimiento del doctor Quaglia, sí puedo decir que el tema de la abogacía para mí y de esta casa termina siendo muy caro, porque entre las cosas que venía dispuesto a charlar hoy en base a una suerte de guía que me dieron, era qué emoción profunda
en su vida infantil o adolescencia llevó a elegir la abogacía como carrera y luego por qué ser juez? En primer lugar, corresponde decir, es una pregunta autorreferencial y por eso tengo que hablar de mí. En primer lugar, yo no quería ser abogado, ¿tá? Como tantos otros chicos, hoy ya con 51 años, transcurría mis 15, 16 años jugando al fútbol, jugando a la pelota, en un contexto, en una ciudad distinta, donde los barrios eran nuestra segunda casa, donde la esquina era el lugar donde luego de que terminábamos el colegio a la 1 o 2 de la tarde y hacíamos algo de tarea, nos juntábamos en la ochava de la esquina y primero hablábamos, jugábamos al truco, jugábamos al fútbol, íbamos al Parque Independencia a jugar, etc. Y yo quería ser jugador de fútbol. Mi sueño era ser jugador de fútbol. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, mis padres, y acá voy a hacer, yo habitualmente no suelo no hacerlo, pero acá me recuerdo que fue mi padre que me dijo, me dice, mira Fabián, dice, no tenés tantas condiciones como para ser jugador de fútbol, pero sí como para dedicarte al estudio, me dice. Yo tenía 15, 16 años. Decisión dolorosa que fue, pero sí, está bien, dejé de practicar, jugar en un equipo aquí en el fútbol, en las divisiones inferiores. Terminé mi colegio secundario y comencé la universidad. Tuve la suerte de comenzar a trabajar con un colega con el cual aprendí, es el hermano mayor que no tuve, digo. Voy a hacer abstracción de los nombres, no tiene importancia en este momento, tiene mucha importancia, pero no mencionarlo acá para, seguramente si me llega a estar escuchando, que no sé si lo estará, no lo veo allí en la grilla, pero sabe perfectamente quién es, todo lo que significó en mí. Comencé la facultad en el año 1988, el día 11 de abril, en la comisión 12, una comisión que tiene una particularidad. Se tomaba lista y decían Vega, a la postre juez, Berna, a la postre juez, Venado Tuerto, juez laboral, Vittori, a la postre jueza de familia. Vega, Berna, Vittori. Éramos los tres que veníamos en la lista, después se habrá venido un Besotti, no sé, pero la cuestión es que los tres llegamos a jueces en distintos momentos, en distintas épocas, en alguna oportunidad también nos acordamos de eso. Hice una carrera muy rápida y el 1 de julio, del día de la muerte de Perón, 1 de julio de 1993, me recibí. Y hace poquito se cumplieron 29 años de que me recibí de abogado. ¿Ya? Me matriculé un 25 de agosto. ¿A cuento de qué viene todo esto? Viene a cuento de que si alguna vez uno se imaginó estar en este lugar y no. Yo comencé a ejercer la profesión, primero con este colega, luego por mi cuenta a los 3 o 4 años, y después ejercí durante 20 años la profesión como abogado de litigio. Y allí aprendí a conocer, no digo todas, porque obviamente hay cosas que todavía al día de hoy uno se sigue sorprendiendo, pero sí comencé a conocer muchísimas de las cuestiones que tiene la abogacía. Y cuando asumí como jueza, ya por septiembre, 9 de septiembre del 2013, la idea fue tratar de involucrarme en el juzgado de manera tal de brindarle a todos los abogados, y esto no va en desmedro de nadie, brindarle a los abogados todas las cosas que yo no tuve como abogado. Yo recuerdo a mis padres, formamos parte de un hogar típico de clase media, mi padre obrero de la construcción, mi madre docente, donde ellos siempre me decían algo, yo quisiéramos que vos tengas todo lo que nosotros no hemos tenido. Y viceversa, yo como juez intento darle a los abogados todo lo que yo no tuve cuando era abogado. De hecho, lo primero que hice que fue hablar con mi esposa, las cuestiones emocionales. Mirá, María Sol, estábamos en el mes de septiembre, octubre de 2013, no nos vamos a ir de vacaciones, le dije. Porque tengo que poner juzgado al día. Entonces, el mes de enero, a una crítica de algunos colegas, de los 22 días hábiles que podría llegar a tener enero, trabajé 21. Creo que no fui el 2 de enero, algo por el estilo. Y el día 6 de febrero del 2014 puse el juzgado al día. A partir de allí, nunca más estuve en mora. Nunca más estuve en mora.
¿Cómo lo lograba? Con compromiso, tratando de tener como norte, tener la empatía de darle a los abogados lo que yo no tuve. El doctor lo recordará bien, en el año 2000, hubo por la época del 1 de mayo del 2000, la Asociación de Abogados Laboralistas sacó un comunicado que decía: un nuevo siglo sin justicia del trabajo. En Rosario había 8 juzgados laborales, de los cuales 4 estaban vacantes. El juzgado número 1 estaba vacante, el juzgado número 2 estaba vacante, el juzgado número 4 estaba vacante, y el juzgado número 7 estaba vacante. Perdón, el 6. El 7 estaba vacante. No, es el 6. El 6 porque la doctora Mamberi era quien estaba en la laboral séptima supliendo, era quien firmaba la laboral 6. Entonces, un día charlando con la doctora Mambeli en el pasillo del Palacio de Época, me acuerdo que estábamos en una audiencia, perdón, me dice: me tengo que ir a la laboral 6 a firmar porque ahora cada uno de nosotros tiene un nuevo hijo, que es el otro juzgado. Y así sucesivamente. Insisto, yo pertenezco a una generación de abogados que ejerció el derecho del trabajo. Podría decir abogados laboralistas, pero como muchas veces se trata de politizar la cuestión, yo digo que ejercía el derecho del trabajo, en la cual tuvimos una justicia del trabajo bastante ausente, bastante ausente. Por cuestiones obviamente externas a los jueces en ese momento. Yo recuerdo que estábamos en ese momento estaba como juez, estaba el doctor Pastorino, la doctora Mamberi, la doctora Coagliati, y estaba el doctor Girardini. Después, bueno, por H, por B, por C, porque ascendieron a uno, porque otro se enfermó, porque otro le iniciaron un proceso de destitución, y hubo alguien que falleció también, el doctor Espina, me acuerdo. Nos quedamos sin jueces. Entonces, ¿cuál fue la idea? Para responder al primer punto, tratar de tener la empatía necesaria y tratar de brindarle al abogado lo que yo no tuve. Lo segundo que intenté hacer fue darle la audiencia, es decir, que conozcan al juez. Entonces comencé a tomar las audiencias. Pero con una particularidad. Acá se dijo en algún momento, como yo ejercí la abogacía, fui abogado de litigio, fui abogado de gremios, básicamente, también fui un abogado mediador. Y comencé a utilizar todas las técnicas que estos cursos, cualquiera diría estos cursitos de mediación, no. Ustedes no saben o no se imaginan desde la magistratura, aplicando los conocimientos de estos cursitos a los que muchas veces se los denomina peyorativamente, la importancia que tiene. La importancia de lo que es la pregunta circular, la pregunta cerrada, la pregunta abierta, lo que es el parafraseo, lo que es el disparador, lo que es el sabotaje, lo que es el rayo de Zeus. Es decir, tantísimas situaciones que se presentan en la mediación, cómo después uno lo ha incorporado para poder ejercer la magistratura. Lo cual me lleva a algo que lo dijo el doctor Coaglia, y que lamentablemente no los tenemos nosotros. Nosotros no tenemos una instancia en la cual solamente la cuestión pase por pedir disculpas y ofrecer algo simbólico, siendo que tenemos distintas facetas de una materia donde bien podría suceder esto. Y les voy a dar un caso puntual: el servicio doméstico. Miren, de cada 10 expedientes que ingresan a fallo en servicio doméstico, hay 9 que se concilian, por no decir 9,5. ¿Por qué? Porque la estrecha relación de la persona que va a la casa y que conoce a los hijos de la empleadora, de la propietaria, de la dueña de casa desde chiquito, y del vínculo que se forma y queda aquí, queda allá, y que muchas veces, o una situación que se me manifestó ahora unos 10, 15 días, lamentablemente una sentencia que tuve que dictar. Una señora que obviamente no desde el punto de vista profesional, no el cuidado profesional, pero un cuidado terapéutico, que asistió a la mamá de la demandada durante varios años, y que después obviamente, a ver, se terminó el motivo de la contratación, y le dijo: mirá, no vengas más, y le envió el telegrama, y regularizame, y que esto y que esto otro. Habitualmente, los casos de empleo doméstico bien podrían culminar con la forma que comentaba acá Marcelo, es decir, con una negociación previa, con una conciliación previa, porque no merece que lleguen a los estrados algo donde se me ponen a llorar la actora y la demandada cuando las pongo frente a frente.
Y sucede. Y sucede. A ver, hemos llegado a casos, recuerdo un caso hace muy poquito que yo, donde la empleadora le había dado el título nobiliario de madrina de la hija a la doméstica, y después la tuvo que despedir. Y obviamente, y la relación estaba en una relación, desde el punto de vista estrictamente jurídico objetivo, clandestina. No estaba regularizada, no estaba registrada, cuando debió estarlo, bueno es aclarar. Llorando una, llorando la otra, y demás hierbas. Todas estas cuestiones que uno las expone son tan importantes en la vida del magistrado para llegar a evaluar o a dimensionar cómo juegan las emociones en todo esto. El doctor Coelho decía, nosotros somos seres humanos, no podemos abstraernos a un 100% a la idea de, como enseñaba, como nos enseñaba Alvarado Belloso, tomado de Briceño Sierra, donde el juez tiene que ser completamente objetivo, estar más allá del bien y del mal, un poco más. Es muy difícil, porque somos de carne y hueso, tenemos intestino grueso, como me gusta decir habitualmente, somos iguales que cualquiera. Y es más, y estamos en la observación, ¿por qué? Porque tenemos un buen sueldo, porque tenemos reputación, porque no pagamos ganancias, a diferencia de los abogados, porque nos llaman vuestra excelencia o vuestra señoría, en algo insólito hoy en el pleno siglo XXI. Yo antes que me digan BS, estoy contento con la sentencia de BS, estoy contento con la sentencia que dictó el señor juez, y se me colocan con mayúscula el señor y la palabra J juez con mayúscula también. No vuestra señoría, vuestra excelencia, porque no pasa por ahí la cuestión. No pasa por ahí la cuestión. Pasa por otro extremo. No obstante ello, bueno es decir que uno se va curtiendo. Uno se va curtiendo y se va produciendo lo que alguien denominó el callo jurídico. Y cada vez las cosas que van sucediendo nos van impactando de diversa manera. El caso Fernández contra Fernández, fíjense cómo era el caso de un hijo que le hizo juicio al padre en mi juzgado. Llegamos a la audiencia y tenía que dictar sentencia, y era una cerrajería, donde el hijo le hacía juicio al padre porque lo tuvo en negro. ¿Está? Recuerdo que yo no podía dictarle esa sentencia. No podía dictarla. Cité a 2 o 3 audiencias y decía, pero ese es el padre y el hijo. ¿Está? ¿Cómo no se ponen de acuerdo? No se pusieron de acuerdo. Apliqué la presunción del artículo 23 y bueno, y efectivamente hubo sentencia a favor del actor que después quedó confirmada en la Cámara. Pero nosotros los jueces tenemos emociones y nos cuesta mucho. No obstante ello, a diferencia tal vez del fuero civil, nosotros sí tenemos, y en esto soy un gran defensor yo de esta, es decir, con varios bemoles que son a charlar, soy un gran defensor de esta reforma última que hubo del Código de Procedimientos Laborales. Porque en lo particular entiendo que es muy útil, el doctor hablaba de los anclajes, nosotros podemos tener un anclaje a los fines transaccionales, que es la audiencia del artículo 51, pero específicamente del CPL, pero específicamente, y acá ustedes me van a entender, y el doctor acá en esto más todavía, en un párrafo que tenemos, que es la simplificación de los hechos litigiosos. A partir del principio de la inmediatez, cuando yo estoy en la audiencia del artículo 51 y primero cito a los abogados a que vengan, no a las partes, para hablar en términos técnicos, les digo, bueno, no se pusieron de acuerdo, uno quiere 20 y el otro ofrece 4, bárbaro. Vamos a simplificar los hechos litigiosos. Doctor, ¿de qué prueba se va a valer para probar esto? ¿Está? Y me han pasado situaciones, a saber, no, yo quiero ofrecer esta prueba. Bien, doctor, por la parte actora. ¿Y para qué quiere una pericial caligráfica? Y por si me desconocen los recibos de sueldo. Bien, pero doctor, usted sabe perfectamente que el momento de reconocimiento de la documental de la parte demandada es el momento de contestar la demanda. ¿Usted se fijó si la demandada cuando respondió le reconoció la documental que usted aportó como prueba? No me interesa, yo quiero ejercer mi derecho de defensa.
No, doctor, no la va a ofrecer porque a mí la ley me obliga a simplificar el hecho litigioso. Después vemos 3 o 4 tomos así de grandes los cuerpos. ¿Por qué? Porque producimos una prueba donde resulta que, como suele suceder muy habitualmente, la demandada no niega la documental. Niega que ingresó a trabajar en tal fecha, niega que hacía esto, niega que el juez conozca el derecho, pero no dice nada respecto a la prueba documental. Y lo que no se reconoce, Utur Dixit, quien calla otorga. ¿Tá? Quien calla pudiendo hablar, convalida. Me han pasado casos donde me amenazaban con denunciarme porque no le permití ejercer el derecho de defensa. Ahora bien, recuerdo quién fue el abogado, yo hacía muy poco tiempo, yo había comenzado ya con esta tesitura de empatibilizar con el abogado. Recuerdo que hace poco tiempo presentó un escrito quejándose, planteando la inconstitucionalidad del artículo 730 del Código Civil y Comercial. Cuando el perito venía, cuando el demandado decía, no, pero escúchame, si tenemos 3 peritos, mi licencia o mi tope para el pago de las costas va a estar en un 25% total de juicio. ¿Tá? Entonces, vos querías ejercer el derecho de defensa, ahora, después te quejas cuando yo no te declaro el inconstitucional un artículo que no tengo por qué decir algo distinto a lo que dijo el Congreso. ¿Tá? Sobre todo si la Corte, mi Corte, no dijo que es inconstitucional. Está bien, ustedes me dirán, el control de constitucionalidad es jurisdiccional y difuso. Está todo bárbaro. Ustedes me dirán, no juega de nuestro derecho el principio del stare decisis y del derecho sajón. Es cierto. Pero hay que tener atildados y determinados fundamentos para evitar escaparnos de esta obligatoriedad moral que tenemos respecto de los fallos de la Corte. ¿Está? Y son realmente muy escasos. Yo lo he declarado una sola vez la inconstitucionalidad porque no son bien, como decía el doctor, no son bien traídos al juez los argumentos para que yo pueda decir, che, realmente esta ley es inconstitucional. ¿Está? ¿Qué importancia tiene como primigenia herramienta la lógica en las decisiones judiciales y en las decisiones jurisdiccionales y cómo influyen los estímulos ambientales y emocionales? Bueno, la lógica forma parte de la sana crítica racional. Nosotros tenemos, el jueves tuvo una audiencia donde una de las partes reclamaba que estaba mal anotado por el ingreso, perdón, esta fue la de hoy. Una de las partes decía que había sido bien despedido porque insultó a su superior y no quiso trabajar y desobedeció órdenes. Por lo tanto, eso lo tornó en curso en una pérdida de confianza y fue despedido. Entonces, cuando escucho los argumentos de ambas partes, le pregunto, ¿y cómo va a probar usted lo que está diciendo, doctor de Actora? Y tengo los testigos. Nadie insultó acá. Yo le digo a la demandada, ¿y cómo va a probar usted que lo que usted está diciendo, el hecho positivo, el señor A insultó al superior señor B, por eso tiene SLP, y tengo los testigos, dice? Perfecto, le digo. Y si tengo testigos en una materia, y tengo testigos en otra materia, ¿a quién le tendría que hacer caso? Yo les pregunté. ¿Qué dice la ley? Y la abogada de la demandada me dice, no, usted tiene que fallar a favor del trabajador y indubio pro operario. Bien. ¿Hay alguna oferta? Así de sencillo. No, porque queremos litigar, porque queremos si nos tiene que condenar, que nos condene hasta la Corte de la Haya. Bueno, está bien, fenómeno. ¿Está? Pero ¿cómo juega la lógica? A ver, se lo digo con total respeto hacia la comunidad abogadil. Date cuenta que esto, lamentablemente, los tribunales muchas veces terminan siendo, tal vez por una cultura que venimos de arrastre, pero terminan siendo verdaderas fábricas con chimenea, pero sin humo. ¿Está? Son fábricas donde se fabrican cuestiones artificiales, donde se generan bolas de nieve, donde hoy la tasa de interés activa, no va a dejar mentir el doctor Stafford, está el 80 o 90% anual. Y una vez y media la tasa activa, como fallan los juzgados laborales, che, guarda que es un juicio caro, un crédito caro te va a hacer el tema de que despido, después hacerme juicio, total te tengo 3 o 4 años. Sobre todo si sos solvente. Si sos insolvente te puede dar lo mismo, está cualquier cosa, pero si sos una persona solvente o querés mantenerte el buen nombre de tu familia y querés mantener con holgura tu apellido y demás, che, te va a salir caro no aplicar la lógica. Esa misma lógica es la que uno trata de aplicar como juez.
y aplicar la lógica en la resolución de los problemas, comienza con este primer acto que yo dije anteriormente, tratar de simplificar los hechos de litigio. A ver, yo recuerdo un expediente, uno de los primeros que eran 3, 4 tomos. Recuerdo con una oportunidad que fue lo que hice. Teníamos un convenio, no sé si seguirá estando, doctor, con la fotocopiadora en la planta baja. Me hice fotocopiar las partes importantes. No eran más de 30 fojas. Demanda, contestación, la audiencia 51, los testigos. El resto era todo copia. Recuerdo que la demanda estaba en la foja 564. 564. Había 563 páginas de fotocopias antes. Está bueno la fotocopia, ilustre, pero a ver, la verdad, ¿qué me interesa? Me interesa saber si la persona lo tenía en negro o lo tenía anotado. Si el empleador fue un empleador que utilizó el fraude para obtener un beneficio ilegítimo o no. Pero no, foja y foja y foja y foja. Hoy lo mismo. Hoy tuve una audiencia, el abogado por la parte actora, ¿qué medios probatorios se va a valer? El tema era acá que deficiencias de registración y deficiencia en la fecha de ingreso. Y con testigo lo voy a probar. ¿Y algún otro medio probatorio? No, ningún otro es testigo. Bien. ¿Usted, doctor? Bueno, yo voy a ofrecer testigo, voy a ofrecer informativa al correo. Bien. Paréntesis, doctor, le digo, informativa al correo. Si le exhibimos los telegramas, es capaz que se lo reconoce, porque respecto del actor, el momento para procesar, para reconocer la documental, la audiencia de trámite. Ah, bueno, está bien. Y pericial contable voy a ofrecer, dijo la demandada. ¿Ustedes qué dirían si estuviesen después en jueza? ¿Qué dirían? ¿Para qué? Para probar que llevamos los libros en forma y que... Pero doctor, le digo, a ver si yo le entiendo bien, y hay algo que parafrasear. Doctor, a ver si yo le entiendo bien. Usted quiere ofrecer una prueba pericial contable respecto de un libro que confecciona usted para que le digan que está bien hecho. A ver, usted se piensa que yo le voy a tomar en cuenta esa prueba y usted verá. Por mí, yo se lo voy a decir, no voy a tomar en cuenta esa prueba, porque los libros prueban en contra de quien los lleva. ¿Está? Entonces, ¿cómo usted va a querer probar que fue un buen empleador por el solo hecho de tenerlo anotado, como dice que lo tenía anotado? Y que el perito va a decir de que estaba anotado como dijo que estaba anotado al momento de contestar la demanda. ¿Está? A ver, y el latiguillo. Doctor, después venimos con el artículo 730 y nos quejamos los abogados que nos sacan el 26, hasta el 25%. Entonces, ¿para qué lo traemos? Y despotricamos contra los contadores, mi esposa es contadora, aclaro, despotricamos contra los contadores, contra los peritos, porque nos pierden la documental, se la llevan, hacen la pericia cuando se les da la gana, cuando pueden, cuando tienen tiempo, presentan la suspensión de término porque quieren cobrar los honorarios, inician los apremios cuando regula, piden regulación de honorarios, regulamos, entonces notifican, realizan el apremio, no toman en cuenta que nuestro Código de Procedimientos Laborales tiene un artículo específico que es el 121, en el cual uno lo único que tiene que hacer cuando tiene que ejecutar honorarios es practicar planilla y ejecutar, iniciar un apremio, artículo 507, pagan la boleta de iniciación, la carátula, foja cero, el cargo, el empleado de cargo, el que imprime, el que le pone el cargo, el que lo provee, la cédula que se manda, todo cuando traslado 3 días, págueme, crédito líquido exigible. Todo eso después nos quejamos, pero mientras tanto el perito lo traemos al pleito. Esto no va en contra de los peritos en absoluto, por favor, son los expertos que a nosotros, como dijo antes el doctor, salvo limitadísimas excepciones, y yo puedo decir que he tenido en estos ya 9 años 2 casos, que te los voy a comentar, nosotros vamos a decir lo que dice un perito. ¿Está? Más allá de la impugnación que provenga de otro médico que tenga el mismo título emanado de la misma universidad y con la misma... y con la misma carga o bagaje de conocimiento que el perito que me asistió. Pero ¿qué pasa? Como uno es un perito de parte, le paga la parte para decir lo que tiene, lo que dice razón, lo que dice mi parte, que me está pagando, y bueno, salvo alguna cuestión extremadamente puntual, como me ha sucedido, yo digo, en 2 oportunidades, en una lo declaré, en otro lo voy a declarar, no me voy a apartar de lo que diga el perito. ¿Tá? Entonces, ¿cómo juega la lógica? Y la lógica juega como algo más de la sana crítica racional, ¿tá? Como un elemento más de la sana crítica, como la jurisprudencia, como hablaba el doctor, como las otras fuentes del derecho, como la ley, como los principios generales del derecho. A mí me encanta jugar, en esto yo soy muy
totalmente Alvarado Bellosista, el que cayó otorga. ¿Está? Más allá de que uno respete la opinión de maestros con mayúsculas, como el doctor Peirano, que divide entre traslados que genera y no genera, está todo bárbaro, pero si yo te estoy demandando y vos no contestás la demanda, y viste, a ver, el derecho, pero hablábamos del fútbol, ¿está? Que yo me crié o entendí siempre que hay un campo de juego que es rectangular, que tiene 2 arcos. Si yo no puedo jugar fuera del campo de juego. Pero lo que pasa es que el resto es inverosímil. Obviamente, hoy estaba fallando un tema, una persona que decía, su jornada de trabajo era todo el día. Así, textual, ¿eh? A ver, obviamente que la otra parte no acompañó los libros del artículo 52, yo no voy a decir que la jornada era todo el día, porque debo, como es algo por lo contrario, porque, digamos, escapa la lógica, el más elemental sentido común. ¿Está? Pero obviamente, a ver, si hubiese tenido la delicadeza el abogado de decir, trabajaba la jornada ordinaria, más 4 horas más 5 horas más, pues nadie puede trabajar todo el día, salvo que volvamos al siglo XVIII, antes de la Herrera Novaro. Así que Perdón, doctor. sí, El perito no puede tener una concepción jurídica distinta. sí, pero ¿sabe cuál es el tema? Que el perito tiene que expedirse puntualmente respecto al tema de su incumbencia. Yo me he encontrado con peritos médicos que me han dicho la relación de causalidad entre la lesión del actor y lo relatado en la demanda es pertinente. ¿Y el abogado qué hizo? Bueno, pidió sentencia, qué sé yo. Y el perito no estuvo presente el día que la persona dijo que se lesionó, cómo se lesionó, emitió una opinión. Porque uno no puede, en base a una historia clínica o un peritaje médico, hablar sobre una cuestión de facto o jurídico como puede ser la relación causal entre el daño y el hecho causador del daño. ¿Está? Entonces, obviamente que puede tener una concepción jurídica diferente. Es más, los contadores realizan cálculos que nosotros no realizamos. Ellos, por ejemplo, les encanta calcular, me colocan todo en Excel y colocan, mira lo que les voy a decir. Cuando hacen los cálculos, toman la mejor remuneración mensual normal y habitual para todo. Y la mejor normal y habitual es para el 245, 247. Claro. El aguinaldo no va sobre la mejor, el aguinaldo va sobre el mejor sueldo. Ahora, no hay ningún perito contador que te diga, no, busco el mejor sueldo del semestre, fue tanto, que no fue la mejor normal y habitual. Entonces el aguinaldo va sobre la mejor, independientemente de que sea normal y habitual. Entonces, ¿qué pasa? Está la planilla de cálculo, yo la tengo, mi esposa es contadora, me hizo una planilla de cálculo, pero ¿qué pasa? Por más concepción jurídica diferente que pueda tener, el derecho a los fines de la aplicación es uno solo. ¿Está? Es uno solo. Puede haber ideas distintas, pero en el momento de ser aplicado, A más B es AB. A más B no puede ser 7. A ver si nos damos a entender. Previo al fallo, luego que el juez lea la demanda, la contestación de la misma, observe y coteje las pruebas, escuche la audiencia de las partes accionante y accionado, testigos, cómo juega la lógica y las emociones. ¿Cómo? No estamos Estamos hablando de un tema justamente ligado con lo que usted dijo. Bueno, espero que sea útil. Sí, sí. El tema de las emociones, insisto, uno se le va formando el callo jurídico. Recuerdo una oportunidad, un gran consejo de una jueza que sigue trabajando actualmente en nuestro fuero, donde yo le fui a hacer una pregunta porque el tema me dolía, era el caso de una discriminación de una persona con HIV. Entonces yo le hago el planteo, le digo, no lo ve así, me dice, Fabián, vos no sos más abogado, me dice, vos sos juez. Entonces no lo veas con esa emoción. Seguramente tenía razón la trabajadora. Ahora, fue tan escaso el material probatorio que no me daba ni siquiera para aplicar una presunción, una cuestión de carga probatoria dinámica. Entonces uno no puede fallar en base a la emoción pura y exclusivamente. Obviamente, cuando a mí me llegan casos tales como el empleador le tenía que pagar 1.000 pesos de sueldo al trabajador y le retenía 200 para depositarlo en su jubilación, y resulta que los 200 no se lo depositaba y se lo quedaba para él, en buen romance, cuando el empleador muchas veces se financia con el sueldo del trabajador, eso realmente uno
no digo que lo predispone mal, pero uno dice, che, a ver, ¿de qué manera? Y no tenemos nosotros, si bien podríamos aplicar una cierta analogía o podríamos hacer lo que el doctor Angelides habla de un diálogo de fuente y podríamos aplicar intereses sancionatorios de forma ejemplar, pero che, a ver, estoy viendo claro acá este tema. Resulta que se financió en lugar de con un banco, con el sueldo de los trabajadores. Es muy conocido un caso de estas personas famosas que están en el poder, que tenía una deuda por aportes y contribuciones con la AFIP de varios miles de millones de pesos, dueños de estaciones de servicio y qué sé yo. Y después que hacen un plan de pago con la AFIP. Pero mientras tanto, a ver, haces una defraudación al sistema, primero al trabajador, porque le sos infiel. Después a tu competidor, porque el otro, si cumple, tiene que pagar un precio más caro que el tuyo. Y después a la comunidad toda, porque desfinanciás la seguridad social. Desfinanciás la seguridad social. Pero uno trata siempre de abstraerse. Nosotros no vemos el tema de la recusación sin causa, como decía el doctor, porque no tenemos recusación sin causa. Es con causas. No obstante ello, una de las primeras cosas que realicé cuando asumí como juez fue hablar con la jueza que me precedía, que era la doctora Alberti, con quien ingresamos juntos, y con la doctora Perkins. Y a los dos le dije lo mismo, pero con distinta cara de la moneda. ¿Qué fue lo que yo le dije a la doctora Alberti? Digo, mira, Silvia, yo quiero que vos tengas en claro que si yo alguna vez me tengo que excusar por violencia moral, figura que no tenemos en nuestro código, te pido que me la aceptes la excusación. Porque no va a ser, y te doy mi palabra, que no va a ser para sacarme un caso de encima. Y viceversa. Hablé con Vicky, la doctora Perkins. Mirá, Vicky, si vos algún día tenés un caso donde no podés fallar porque vos no estás en la condición emocional o de entereza, yo no te voy a decir de que el juez tiene que estar más allá del bien y del mal, dictar la sentencia. Pasámelo, no te hagas problema. Excusate. Porque me parece que es el mayor respeto que uno es decir, la mayor empatía, la mayor consideración que uno le puede hacer al justiciable es cuando vos estás cuando estás sobre tu eje, en pleno momento para poder fallar. ¿Está? Yo recuerdo una vez algo gravísimo, gravísimo, gravísimo. Ya obviamente la persona que lo hizo está fallecida, pero una vez me comenta una persona, un abogado, yo recusé a la doctora fulano de tal, fue fuero civil, y la recusé por judía, dijo. Che, pero qué cosa, qué guacha. No, mentira, me dice. ¿Cómo mentira? Claro, me dice. Yo la recuso por judía. Si ella se excusa y dice que ya, viste que era judía, ¿está? Entonces la escracho. Y si me dice que no, y me falla en contra, viste que era verdad que la tenía en contra mío. O sea, esa maldad para una persona que lo único que hace es carne y hueso, intestino delgado, intestino grueso, es dictar una sentencia, es gravísimo. Y hay veces que nosotros, los jueces laborales, nos sentimos compelidos en situaciones como esta, donde hay una situación, ya no digo de falta de empatía, de no feeling, de que no me gusta cómo maneja las emociones, si miro mal, si soy más cortante, menos cortante, pero son situaciones no quisiera mencionar la palabra de moda de hoy, pero son situaciones de encono, donde del mismo modo que decía recién la doctora, que tenga en cuenta que al empleado me senta detrás de este conjunto de papeles hay un ser humano, tengan en cuenta que la persona que va a fallar también es un ser humano, y que se equivoca, y por eso, como le dije hoy a una de las abogadas, digo, doctora, los mejores empleados en el tribunal son los propios abogados, porque ¿sabe qué? Hay veces que el escrito suyo lo recibe un pasante, hay veces que lo está proveyendo una persona que lo que tiene son años de experiencia, pero no es abogado. Y uno, a ver, hay una cierta inamovilidad, si bien desde el punto de vista de lo teórico puede haber y si se quiere estamos facultados para asignar los recursos humanos, si es que se me permite la expresión, porque si son humanos no son recursos, a mí se me permite los recursos humanos del tribunal poder variarlos de tareas y demás, pero hay veces que anda a decirle a un jefe de despacho, no, mira, vos no vas a proveer, como no sos abogado y solamente tenés experiencia, vas a ir a la mesa de entrada.
tenés al sindicato, lo tenés el día siguiente. ¿Por qué? Porque la costumbre, como generadora del derecho, que no lo es, porque sabemos por el Código Civil que no lo es, genera un consuetudo en el cual, bueno, y las cosas son así acá, está. Entonces, este tipo de situaciones se me han presentado. Entonces decimos, obviamente que detrás de cada expediente hay una persona de carne y hueso, pero detrás de cada persona que tiene que fallar también hay una persona de carne y hueso, que siente, que vive, y que, si bien es cierto y reconozco que se va produciendo el callo jurídico, también son situaciones donde merecen ser vistas y donde este tipo de cursos, sobre todo si son cada vez más habituales, donde los abogados invitan a los jueces a hablar, y los jueces, como el día jueves va a haber en el Colegio de Magistrados, van a ir abogados a hablar, que fue algo por lo que yo siempre bregué desde la magistratura, hace que tengamos, ¿no?, las distintas visiones de cada uno. Y eso es lo que uno apunta. Para ir ya entrando en la recta final. Ante situaciones no claras o dudosas para el proceso judicial, es un intento de reconstruir un suceso pasado para ayudar al juez a la toma de decisiones. ¿Puede una contradicción de un testigo por contaminación de su memoria, paso de los años o estado emocional ante la presencia judicial llevar a una errónea lógica emocional en la sentencia? Difícil. Difícil y fácil al mismo tiempo. Fácil porque no estamos sujetos a la inmediatez, como decía recién el doctor Quaglia. Tenemos que leer, el testigo da una versión de los hechos. Difícil si tenemos en cuenta cuál es la función del magistrado. El magistrado no tiene que indagar la mayor o menor verosimilitud de lo dicho por el testigo, sino la razón de sus dichos. Es muy conocido ese experimento que se hizo en la facultad, en una facultad europea, donde se estaba enseñando los principios de la prueba testimonial, y había el auditorio, estaba una puerta y otra puerta, abiertas las dos. En determinado momento ingresa un payaso, hace una morisqueta, 30 segundos y se va. El docente dice, cortamos acá la clase, saquen una hoja. Bien, describan lo que hizo y cada uno dice, bueno, entró un payaso, entró corriendo. Tenía vestido una pierna azul, otra roja, a cuadros con un bonete, hizo una morisqueta y hizo el símbolo de la victoria, no sé. Y otro dijo, no, entró un payaso rubio que estaba con la cara pintada, no hizo ninguna, la morisqueta aplaudió, entró caminando. Y otro decía, no, entró un payaso con un atuendo multicolor, donde no había solamente dos colores. Entonces cada uno de ellos vio una variedad distinta. Y el testigo no pasa por lo que dice, el testimonio, sino por el cómo toma conocimiento. ¿Está? En los casos de empleadas domésticas veíamos, sí, yo la veía todos los días porque se bajaba en el colectivo en la calle, en Presidente Roca y Ituzaingó. Bárbaro. Pero vos la veías trabajar y no. Y el abogado astuto, el abogado de la demandada, ¿qué dijo? Sí, venía a mi casa ella. Como la dueña de casa daba clases particular, le daba clases particular. Y vino un testigo, sí, yo la vi una vez que le estaba explicando algo. No sé si es verdad o mentira, pero ¿y cómo tomó razón? Y porque yo también llevaba a mi hija que tome clases particular. Entonces yo la veía cuando le daba clases particular. Y ganó el juicio la parte demandada. Y estoy completamente seguro que la parte actora tenía razón. Estoy completamente seguro. Pero ¿qué pasa? Hay un problema de dificultad de prueba y de toma de conocimiento y de la razón de ser de los dichos. Entonces, si yo te cito a una audiencia, te doy la oportunidad, te brindo lo que yo lamentablemente no tuve. Vuelvo al principio. Yo no tuve el juez que se me sentaba y me decía, salvo honrosas excepciones, y aproveché y arreglé. ¿Está? Y no, pero que yo aproveché y arreglé. O no lo dejé llegar a juicio. No tomemos la mediación extrajudicial o la instancia administrativa previa, no me quiero meter en comisiones médicas, porque es un tema que todavía nos falta todavía un camino para recorrer, pero aprovechemos esta cuestión previa de que tenemos una ley que nos habilita a venir hasta aún en un caso laboral. Mira la mujer que no se iba, tiene que ir sola para buscarlo.
La verdad que ha activado un micrófono. No importa. Pensé que era en contra mío. Digo. Pero bueno, no desdeñen la posibilidad de tener un Ministerio de Trabajo donde puedan iniciar una cuestión de carácter conciliadora. Sepan que para el empleador, como digo siempre, se puede hacer una bola de nieve. Y para el trabajador tener una hermosa sentencia en un cuadro, ¿tá? Que muchas veces pueda no ejecutarla. Y finalmente, posteriormente, un fallo muy controvertido emocionalmente, cómo impacta el mismo en la vida del juez que lo emite. Yo traje acá un fallo, donde voy a leer un párrafo, que yo se lo comenté a la doctora, donde no sé si estuvo bien fallado, quedó firme y demás, pero se los voy a comentar, porque fue, creo que el caso que más me llegó. Se trataba de una persona que era jefe de mantenimiento eléctrico de un importante frigorífico en Rosario, que era un día viernes a la noche, ¿tá? 23 horas, verano, donde lo citan de urgencia. Es más, el jefe de recursos humanos lo va a buscar a la casa. Mirá, vení, fulanito, tenemos un problema en la empresa, eléctrico. ¿Cuál es el problema? El problema era que se había quemado la lámpara refrigeradora de la cámara donde estaban las hamburguesas. No tengo nada contra las hamburguesas, me encantan las hamburguesas, como hamburguesas, todos comemos hamburguesas. Pero justo es decir que las hamburguesas, las salchichas, demás, no está hecha con la parte más nutritiva de la vaca. ¿Tá? Más bien yo diría todo lo contrario. ¿Tá? El problema eran las hamburguesas, que se podrían si no se lo arreglaba la cama. Entonces, ¿qué pasa? Como había pasado un buen rato, lo levantan de la cama, llega al trabajo, se pone a hacer el trabajo, demora 1 hora, 2 horas, qué sé yo. Estaba tan congelada la lámpara que no la pueden cambiar, la lámpara frigorífica. ¿Qué es lo que de la cámara frigorífica? ¿Qué es lo que hace? Bueno, me subo al techo, veo si puedo abrir por el techo, me meto dentro como una cámara, saco los aislantes, trato de subir la lámpara, la cambio allí, hizo eso. ¿Tá? Al cabo de 1 hora arregló el problema. Colocó, empezó a funcionar. Bueno, voy a bajar. Claro, el lugar no estaba preparado, fue una típica solución a la Argentina, ¿tá? Porque en otro país del mundo, y me doy fe porque tengo parientes que viven en Canadá y demás, este tipo de inventiva que tenemos los argentinos para resolver situaciones no existe. ¿Tá? Si se escapa, digamos, mira, no lo puedo, lo lamento, no lo puedo resolver. Nosotros el famoso atamos con alambre, ¿está? Llevado a otra dimensión. Entonces, bueno, y lo atamos con alambre y lo arregló. Cuando estaba bajando, producto de la oscuridad y demás, pisa mal, pisa flojo, lo que fuese, cabe de cabeza la persona. Una vez leí una frase muy cruda. Hay veces que preferiría la muerte, a quedar como queda. Está crudísimo. Pero así inclusive fueron un poco más los dichos del perito médico. Entonces, bueno, más allá que recuerdo en la audiencia de conciliación, le pregunto a la parte demandada, digo, doctor, ¿qué estamos discutiendo? No, estamos discutiendo que no me aceptó, a la demandada, estamos discutiendo que no aceptó el monto que le ofrecimos. Pero a ver, doctor, estamos hablando de personas que reconocía todo, 3 cuerpos, aseguramiento de prueba, un desastre. Caso que inclusive venía de antes que yo era juez. Y voy a analizar la pericia psicológica. Y esto fue lo que a mí me llamó la atención. En ese momento, este hombre, Boris tenía 43 años. Yo tenía 42. Boris tenía una hija de 14 años. Mi hija tenía 13. Y el párrafo del perito psicólogo, la única ilusión de Boris era poder festejarle el cumpleaños de 15 a su hija. Miren,
No saben cómo me pegó esa frase. ¿Por qué? Porque yo era el momento que nosotros estábamos viendo como para también en un futuro poder alquilar un salón, la fiesta, más o menos mi edad. Y cuando hablo del daño moral, antes hablaba el doctor, digo, voy a leer, es una hoja, les pido que me tengan paciencia. El daño moral es de difícil determinación. No está sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre los dolores íntimos de los damnificados y los padecimientos experimentados. O sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, hallándose sujeto a la discrecionalidad del juzgador. Por su lado, el artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa, bla, bla, bla. En ese nivel descarto que el daño moral, por su carácter resarcitorio, deba tener una relación con la suma otorgada por perjuicio de daño material, que es incapacidad absoluta todo esto, dado que resarcen perjuicios de distinta naturaleza y pueden conseguirse el uno sin el otro. Obviamente, el daño material tiene que ver con el homo faber y el daño moral tiene que ver más con el proyecto de vida, si se quiere, ¿no es cierto?, del ser humano. El fallo Castillo en ese sentido es realmente una pieza literaria. La perito psicólogo actuante, en una experticia que resultó sólida y debidamente aclarada ante el requerimiento de uno de los demandados, sostuvo en sus conclusiones circunstancias que van más allá del precio del dolor, como habitualmente se lo entiende. La experta, fojas 471-474, expuso conceptos conmovedores tales como: el señor fulano de tal tiene una marcada dependencia e imposibilidad manifiesta en cuanto a su funcionamiento psíquico y el proceso de pensar. Denotan su incapacidad para autoabastecerse y desarrollar su propia vida en forma independiente. Su incapacidad de interpretar lo simbólico obstaculiza la comprensión del lenguaje y con ello la posibilidad de comunicarse normalmente. Presenta cambios en la personalidad que se traducen en el área conductual y emocional en forma de rigidez, irritabilidad y depresión. En algunos momentos ha llegado a tomar cierta conciencia de su malestar, expresando que no podía seguir viviendo. A ver, recordemos que estábamos una persona que tenía como ilusión festejar el cumpleaños 15 de su hija, a que no puedo seguir viviendo. La compulsión de presente implica la repetición de la pulsión de muerte. La compulsión a restablecer un estado anterior hace que se borre la realidad actual. Al perder facultades, no puede elaborar ni asimilar cosas de la misma forma. Por lo tanto, acude a mecanismos que le pueden ayudar a sostener la realidad. En el área familiar se ha visto modificada su dinámica vincular, a tal punto que su mujer y sus hijos deben turnarse las 24 horas del día para cuidarlo, ya que un descuido llegó a generar un principio de incendio en el fondo de su casa por intentar hacer un asado. Se perdió y fue ayudado para volver por los vecinos, y frecuentemente corre riesgo con la electricidad, pues intenta arreglar objetos creyendo que todavía posee la capacidad, y no solo carece de ellas, sino que por su deterioro también carece de la capacidad de juicio, planificación y resolución de problemas relacionados con la vida diaria. Lo dice el perito psicólogo, no el médico, Bueno, aclaro. Ya no tiene prácticamente interacción con otros más que con su mujer y sus hijos. Se le hace difícil compartir momentos con ellos. A sus amigos les dificulta el manejo, pues requiere demasiada atención y además casi ya no interactuaba. Le significa a su familia una constante demanda difícil de sostener y el consecuente estrés que dicha situación genera. Se muestra en su mundo como si estuviera en otra situación, en otra época. Se muestra alejado de lo actual, de las relaciones presentes, lo cual lo aleja de su familia y afectos. Tiene síntomas como mareo, falta de concentración, afasia, cefaleas tensionales, inestabilidad subjetiva con deterioro evidente de la memoria a corto y largo plazo, determinado del pensamiento abstracto, y consecuente dificultad para definir conceptos semejantes al significado de términos y comprender el significado de las palabras. En cuanto a sus proyectos, eran festejarle los 15 años a su hija, seguir arreglando la casa, y en cuanto pudiera recorrer el interior de la Argentina. Miren, cuando yo leí esta pericia, yo digo, pero a ver, y el comentario mío fue, entonces, una vida tronchada, que esto fue lo sacó en la de la página 12, una vida tronchada, un futuro inexistente, un presente sin paz para Boris y su familia. Su esposa ya no ve al compañero que eligió, sus hijos ven un padre ausente que no les puede acompañar en su crecimiento, y me pregunto, ¿cuántas vidas quedaron destrozadas por las hamburguesas? ¿Ah? A ver, vamos a esto. Todo accidente es infame, todo accidente, si es un accidente, puede evitarse, toda muerte es dolorosa, pero por las hamburguesas.
A ver, quiero que quede claro, con el respeto que me merecen las hamburguesas, que son riquísimas. Todo por las hamburguesas. ¿Tá? En conclusión, yo en ese momento se dictó una indemnización de 7,5 millones de pesos, cuando el piso en ese momento estaba algo así como 1.800.000 pesos. Y recuerdo que cuando sale la sentencia viene el abogado muy respetuoso de la demandada y dice: doctor, usted me falló mucho más de lo que fallan los tribunales colegiados. Y yo recuerdo que en esa oportunidad le dije: ¿sabe qué pasa? Que cuando el tribunal colegiado dice que paga tanto por punto de incapacidad, tiene en cuenta a un determinado prototipo de persona. Tiene en cuenta, a ver, figuradamente, tiene en cuenta el tobillo de Messi, que es el mejor del mundo, seguramente, para jugar al fútbol. Entonces, todo lo que no tiene el tobillo de Messi vale 1 millón, el resto vale todo menos. Bueno, yo acá opté por una dinámica diferente. Yo dije acá, el tobillo de Messi es igual que el tobillo de Boris. ¿Está? Entonces, si yo tomo en cuenta todo lo que se perdió de cobrar, más lo que implicó esta pericia, que le dio el 100% de incapacidad, le dio la pericia. No le dio incapacidad absoluta, 66%, incapacidad por gran invalidez, no. 100% la pericia psicológica, que muchas veces es un peritaje, doctora, usted decía, es un peritaje que, ¿cómo nos apartamos del dictamen del perito? Bueno, cuando a mí me viene una persona de 27, 28 años, azafata, que reclama porque se torció cuando iba para el aeropuerto un entorsis de tobillo, se da, el perito médico dice que tiene un 7% de incapacidad, y viene el perito que dice que tiene un 30% de incapacidad psicológica. Que, a ver, estamos hablando de una persona que, si es azafata, es una persona joven, que está entrenada, que está bien alimentada. ¿Tá? Entonces, ¿cómo una persona va a tener un 30% del 100% de su capacidad vital de su homo faber, en tanto homo faber, el 30%, y tiene un 7% por el tobillo, doblado solamente? Cuando eso le demandó a lo mejor 1 mes y medio, 2 meses de tratamiento. Entonces, a ese amparo yo tomé una jurisprudencia de Capital Federal y comencé a decir: el porcentaje de incapacidad del perito psicológico es el porcentaje respecto de la incapacidad física, es el 30% del 7%. ¿Está? En este caso no, en este caso yo me basé en la pericia psicológica, el 100% de incapacidad. Más allá que también a cualquier evento el perito médico había dado el porcentaje de incapacidad absoluta. Dicho esto, ¿cómo juegan las emociones en el juez? Y somos de carne y hueso, de carne somos, como, como esa serie televisiva de los días de semana a la noche, ¿no? De carne somos. Tenemos intestino grueso, nos equivocamos, pero fundamentalmente tratamos siempre de hacer lo mejor que está a nuestro alcance. Sabemos que detrás de cada expediente hay un ser humano, y tratamos de obrar en consecuencia. También hay una realidad: los juzgados laborales tienen 21.000 expedientes actualmente en danza. Y con 21 expedientes, cuando hoy tuvimos un tole-tole con una abogada, la parte demandada había citado como tercero a 2 codemandados. Uno estaba mal notificado, el otro no estaba notificado. La parte actora quería tomar la audiencia. Pero doctor, me dice la parte actora, esta citación de terceros que hace la parte demandada es a los solos fines dilatorios. Doctora, déjeme que yo diga que es dilatorio. A salvo que usted me diga que se va a hacer cargo de las costas de la nulidad futura que estamos anidando en este momento. ¿Usted se quiere hacer cargo? No. Bueno, entonces la audiencia la vamos a suspender, porque no puedo llegar a una sentencia inutiliter data. Entonces, me dice: pero si ustedes hubiesen previsto también la cédula. Tiene usted razón, doctora. Tenemos las herramientas para poder hacerlo, porque el CISFE nos brinda la posibilidad de que cada decreto que hacemos, cada uno lo podemos notificar. Ahora, con 21.000 expedientes no se puede. No se puede. Entonces, empecemos a ver los métodos alternativos de resolución de conflicto, empecemos a ver la mediación con otros criterios, empecemos a meterle pilas al este tema de los jueces de conciliación y arbitraje, tal cual como fue concebido. Está. Tal cual como fue concebido. 6 para Rosario. Está. Con un ejército de conciliadores de 25 para Rosario. ¿Está? O 26, perdón. Miento, 24 para Rosario. Pero hay mucha gente que se escucha en el pasillo, como usted dice, perdón, no vamos a dar nombre, le llenan la cabeza a la gente
diciéndole que conspira contra los intereses del trabajador, porque el juicio laboral, porque pito, porque flauta, etcétera, etcétera. Entonces la gente, cuando uno habla, a lo mejor en el estudio, lo podemos arreglar, podemos hablar. A ver, No, porque doctores, quiero que ustedes queden claros. Si yo les digo que de este lado hay un hombre de carne y hueso, ¿saben lo que quieren? Quiere llegar a la 1 de la tarde, saludar a todos, irse a su casa, ponerse ropa cómoda. Si se puede estudiar, a los que les gustan, al que le gusta tocar la guitarra, y tratar de no hacer más nada. O sea, no queremos los jueces no dictar sentencia, o que no, que total, al contrario, qué mayor felicidad para mí llegar a mi casa, saber que tengo el juzgado al día, saber que tengo las sentencias al día, y hacer mi vida. Porque el tiempo es uno y el tiempo se va a terminar yendo, y como uno les dice a mis hijas adolescentes, aprovechenlo a papá y a mamá que lo tienen, porque cuando no los tenemos, decimos, ¿cómo jode el viejo? ¿Cómo jode la vieja? Ahora, el día que no lo tenemos, che, ¿y qué diría mi vieja en esta situación? A ver, ¿cómo lo resolvería? Porque es inútil, uno es producto de lo que mamó, de lo que heredó. Y si tuvimos la suerte que nos dieron la teta, porque hay gente que lamentablemente parecía que no tuvo esa suerte, vamos a pensar como fuimos criados, en base a determinadas convicciones. El árbol, exactamente, la manzana no cae lejos del árbol, ¿no? Ya está en las escrituras, inclusive. Bueno, dicho esto, quedo abierto a preguntas y sepan que, como dije anteriormente, somos seres humanos, ¿eh? Estamos sujetos a errores, a virtudes. Que su padre no se equivocó, doctor. no, para nada. Mira, si me vuelven a hacer la misma, qué sé yo, me ha tocado ahora con mi hija, yo obviamente. Mirá, Cami, yo me gustaría que fueses abogada, imagínate que yo, no, papá, quiero ser arquitecta, igual. Y bueno, Entonces, A mí me pasó. yo no pude decir absolutamente nada, porque si yo hubiese actuado como actuaron mis padres, a lo mejor, pero bueno, pero ella quiere ser arquitecta y está estudiando. Pero en la más chiquita yo hice otra cosa, yo hablando del tema de que la manzana no cae lejos del árbol, yo esa sí la he ido preparando, no, porque mira, vos que tenés carácter de abogada, bla, bla, bla. Y ahora tiene que hacer la elección de la terminalidad de la secundaria y va a elegir la contable, que es la que más se adapta digamos, a lo que es la ciencia social, ¿no? A cambio del biológico, que fue donde fue la otra. ¿Sí, doctora? Comparto totalmente, yo hago bastante familia, y la verdad que esto de las emociones es fundamental, de un lado y del otro. Yo lo que noto que después de la pandemia, después de todo el cerramiento, digamos, y ahora los jueces de familia están bastante, en mi caso particular, reacios a dar audiencia del artículo 19, a buscar esto de, no sé, es como que hubo un corte ahí que costó otra vez engranarlo. Y por ahí el problema que noto yo, que cuando hay tanta desconfianza en las cuestiones familiares, normalmente es una cuestión de confianza, ¿no? Hablamos de un régimen de visita, una cuestión alimentaria, un progenitor entra en desconfianza con el otro todo el tiempo. Es muy difícil para los abogados tratar de lograr ese acuerdo. Y si viene de la mano del juzgador, de una audiencia, es mucho más fácil, porque Sí. la palabra se la da aquel que sabe que le va a dictar la resolución. O por lo menos, estamos... A ver, yo no puedo hablar sobre un fuero que no es el mío, no conozco, Pero tenemos... es parecido. A ver, tenemos principios rectores, el interés superior del niño y el trabajador es sujeto de preferente tutela. ¿Está? Ahora, lo que pasa es que entramos en una materia donde, a diferencia de la laboral, y bueno, en todas partes se cuecen habas. Que no quieren eso porque se empiezan a discutir y a pelear y traen los trapitos viejos de antes. Es que Pero estamos en una realidad materia, es Doc, que estamos en una necesitan materia, expresar. en materia de familia, estamos en una materia, voy a tratar de ser bastante puntilloso en las palabras y demás. Estamos en una materia donde, y hablo en potencial, no debería haber litigio. ¿Por qué? Porque, a ver, si en definitiva es... cuando yo estaba estudiando en la facultad, todavía se escuchaban se hablaba de las viejas peleas ideológicas
entre el doctor Omar Barbero y el doctor Oscar Borgonovo, entre defensor y no defensor del divorcio vincular. Yo recuerdo estando en la secundaria que habría ido una de esas charlas y demás, la ley de divorcio vincular es del año 84, 85. Sí, yo recuerdo haber ido a una de esas charlas en un trabajo práctico de la, recuerdo al doctor Borgonovo que decía, esto es una cuestión patrimonial, donde el Estado no tiene que hacer nada, y mucho menos la Iglesia. Está perfecto que lo que Dios unió no lo puede desunir el hombre, pero también es cierto que en definitiva son dos personas grandes que están hablando sobre bienes. La sociedad conyugal es eso, son bienes. ¿Y por qué digo? Porque cuando está en juego acá el interés superior del niño, ¿y sabe qué? De Salomón se dijo que fue un juez sabio, ¿no es cierto? Y estuvo a punto de partir un bebé en dos. ¿Qué consiguió con eso? Que la madre se quede con su bebé. Es decir, que la madre legítima, la verdadera madre, se quede con su bebé. Y estuvo a punto de partir un bebé en dos. ¿Por qué? Porque es tanto el amor que tiene que haber de un padre o una madre hacia un hijo, que no concibo que puedan terminar en los tribunales. Yo digo lo mismo. No lo concibo. A ver, un juez de familia, no está la doctora que iba a venir, la doctora Diana, a lo mejor tiene una visión diferente, pero yo particularmente, proveniendo de una familia donde en todas partes se cuecen habas, no puede haber un problema judicial que yo lo tengo 4 días y vos 3, 5 y 2, que vamos a demostrar que uno quiere más que el otro. Y si a lo mejor la persona, el padre, que lo puede ver un rato solamente los fines de semana es porque labura de sol a sol, digo, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, Claro. pero eso, el tema es poder expresar esas emociones, que muchas veces quedan en un papel. Lo que pasa es que atrás de todo esto, y fíjese cómo pega la vuelta, esto famoso que decía mi madre, que obviamente no lo inventó ella, se lo parafraseaba Sarmiento, en definitiva todo forma parte de una cuestión de educación, doctora. Porque si los valores donde yo tengo, que por encima de todo están mis hijos, y bueno, mira, y si yo me tengo que bancar solamente los fines de semana, voy a hacer que esas 48 horas del sábado y el domingo sean mucho más productivas que los 5 días restantes de la semana. O sea, tratar de obtener calidad y no cantidad. Entonces evitamos esto, no, ¿por qué 3 voy, 4 yo? No, yo te voy a pasar la plata solamente, no te voy a dar la plata en mano, te voy a dar la plata, te voy a hacer el pedido del supermercado porque vos te lo gastas. Mira, ¿qué tiene que andar opinando el marido respecto de la mujer si le entrega 100 pesos y con eso compra el supermercado y también va a la modista y a lo mejor se hace un vestido para ir al casamiento de una amiga? No, creo que fue, creo que no debería formar parte de una cuestión litigiosa. Sí, tal vez la cuestión del régimen patrimonial, porque en definitiva, a ver, insisto, hay 2 autos, un auto para cada uno. Por eso digo que en esas audiencias a veces son cuerpos y cuerpos de expediente, y vos en una audiencia resolvés los 5 cuerpos de expediente, y nos cuesta. Y sí. Y nos cuesta, porque no sé si o sea, antes había más accesibilidad, a lo mejor porque hay muchos expedientes, porque no hay tiempo, por lo que sea, pero esto que te contaba, la verdad que nos encantaría a todos. Bueno, y bueno, sí, obviamente, existen muchos expedientes, yo entiendo. Lo que sí está muy bueno ahora, y esto gracias, doctor, y esto es algo que uno lo ha venido viendo, sobre todo a partir del vuelo que ha adquirido en estos últimos 20 años, 25 años, el derecho internacional, cuando las convenciones internacionales comenzaron a colocar este tema del derecho superior, del interés superior del niño, donde ya aquella idea revolucionaria de un juez, no, quiero escuchar al chico, a ver qué pasa, pero tiene 10 años, 11 años, no, para un poquitito, quiero hablar con el chico, a ver, quiero que me diga, a ver qué es lo que opina, porque a lo mejor mucha pompa de un lado, mucha pompa del otro, pero, y quiero ver el chico, y a lo mejor el chico dice, ¿sabes qué pasa? Mi mamá me pega. Entonces, ¿por qué vamos a seguir con esa idea de que en principio la madre, por esta cuestión del seno materno y qué sé yo, o si no, ¿y por qué vamos, o si se quiere, sí, yo lo veo que mi papá trabaja mucho y por eso, pero yo veo que él trabaja, o estos casos de chicas adolescentes donde comienza una sana competencia muchas veces con el medio ambiente, donde es el mundo en contra mío,
y que encuentra de repente a lo mejor en el papá un poco más de contención que en la mamá, que vos lo querés más a él y que estuvo presente. Y a lo mejor cada uno estuvo a su manera y estuvo a su ritmo. Por eso es muy difícil y creo que subyace en todo esto una cuestión de formación, de educación, de valores. Ahora está muy en boga esto, sobre todo con estos últimos acontecimientos y estas últimas cuestiones que han venido pasando acá en nuestro país, en lo que tiene que ver con lo nuestro, cómo volver a instalar la cultura del trabajo, y tantísimas cosas más. Y para los que comenzamos a pegar, a doblar el codo, porque cuando a mí me dicen aquellas personas, mira qué suerte, 90 años, mi abuela está volviendo de Canadá la semana que viene, cumplió 92 años, ¿y a qué costa 92 años? Vio partir a su compañero de toda la vida, después vio partir a su esposo, vio partir a su compañero de toda la vida, vio partir a sus 2 hijos, ¿a qué costo vivir 90 años, 95? A lo mejor 70, 75, vivido muy bien y viendo quien ha perdido familiares a corta edad, mi madre falleció con 53 años, habiendo vivido lo que uno merece vivir es suficiente por ahí. Entonces, visto desde esa perspectiva, ¿con qué necesidad de las pasiones? A ver, es una cuestión de formación, no sé, qué sé yo, El sentido común, doctor, el sentido común. ¿Sabe qué pasa? Que el sentido común, más allá que es el menos común de todos los sentidos, puede diferir del suyo del mío. Porque, qué sé yo, el sentido común para algunos, estamos viendo que es decir una cosa y para el otro decir otra cosa. Por eso a mí me gusta en las audiencias tratar de no aplicar los adjetivos calificativos. Yo tomo las audiencias y digo, no, le acabamos de hacer una oferta razonable. No, doctor, no es razonable. Saque la palabra razonable, le hizo una oferta. No sé si es razonable. Saquemos los adjetivos calificativos, digo yo. Le hizo una oferta. Porque lo que es razonable para vos no es razonable para él. Claro. ¿Tá? Porque a lo mejor el trabajador ve que el empleador se baja de un auto, de un auto nuevo, pero no sabe que para poder bajarse ese auto nuevo, ¿qué tuvo que hacer él? A lo mejor tuvo que vender el auto anterior, poner esa plata en la empresa, sacar un crédito y endeudarse a 10 años con una prenda. Entonces, a ver, desde el punto de vista, digamos, del empresario, lo que hizo fue, primero, me desfinancié, después me capitalicé, pero asimismo tomó una deuda. ¿Qué ve la otra parte? La otra parte ve que se bajó un auto nuevo. Entonces, lo que es razonable para uno no es razonable para el otro de repente. Así que, en fin. Bueno, Bueno, muchas gracias.